Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente las características fundamentales del psicoanálisis y diferenciándolas de los otros paradigmas de la psicología. Esto es como una segunda parte del video que hemos subido la semana pasada, donde diferenciábamos los distintos paradigmas que había dentro de la psicología, cómo había surgido con la psicología científica experimental de Wundt, cómo había continuado con el conductismo, el que se planteaba como una contraposición a la psicología de Wundt, y fundamentalmente cómo se había desarrollado también en Estados Unidos el cognitivismo. Por otra parte, habíamos descrito brevemente el constructivismo de Piaget y de Vygotsky y habíamos diferenciado un paradigma completamente diferente, valga la redundancia, a todos los anteriores, que es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Hoy vamos a ver brevemente las características del psicoanálisis contrapuestas a las de la psicología de su época. Vamos a ver. Por el mismo momento que se estaba desarrollando el psicoanálisis freudiano, también teníamos el conductismo de Watson en Estados Unidos. Y ahí donde el conductismo afirmaba que la psicología es el estudio de la conducta observable, es decir, de aquello que es observable, medible, cuantificable, y esa es la única razón por la cual la psicología puede llegar a ser científica, es decir, porque estudia algo que se puede dar cuenta, que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede registrar mediante métodos científicos como la observación y la experimentación en situación de laboratorio, es decir, con las variables y las variantes completamente controladas. En contraposición a esto, la psicología freudiana no observa la conciencia, es decir, no es como Wundt que observaba el pensamiento, la percepción o incluso la memoria del sujeto. Tampoco estudia obviamente la conducta como lo estudiará Watson, únicamente lo que es observable de la persona, sino por el contrario, algo que no es ni su pensamiento, ni mucho menos su conducta. Es decir, no es lo que podemos observar, ni lo que podemos inferir mediante la introspección de lo que estamos observando, sino que es algo mucho más oculto, que es el inconsciente. Del inconsciente no podemos dar cuenta mediante la observación experimental o de ninguna otra forma de observación. Tampoco podemos dar cuenta mediante el pensamiento de la conciencia, es decir, mediante el pensamiento diurno, lógico, racional, sino que es en un intersticio de ese pensamiento, en un pequeño agujero, diríamos, donde se cuela lo inconsciente. Por ejemplo, donde hay lapsus, olvidos, fallidos, el chiste, es decir, donde no hay una intención claramente manifiesta de la persona de expresar su verdad inconsciente, sino que esta, por así decirse, se cuela a la conciencia, al mundo diurno. Recordemos que para Freud la vía regia de acceso al inconsciente son precisamente los sueños, donde no estamos conscientes. Entonces, no podemos estudiarlo mediante la introspección y tampoco podemos estudiarlo mediante la observación, es decir, no es la conciencia ni la conducta. ¿Cuáles son las características de esta psicología psicoanalítica que estudia el inconsciente? Fundamentalmente va a invertir el posicionamiento del lugar del poder y del saber. Ahí donde en la psicología científica el saber respecto del paciente, respecto de los síntomas del paciente y de su enfermedad, lo tenía el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, para el psicoanálisis lo tiene el paciente. La verdad que puede descubrirse, que puede develarse respecto del origen y la razón y el leitmotiv del síntoma, lo tiene el paciente. Y es mediante la terapia psicoanalítica, cuyo método es la asociación libre. Recordemos que Freud había pasado por distintos métodos, entre ellos la hipnosis y el catárquico, pero mediante la asociación libre, es decir, poder expresar libremente todo lo que les venga a la mente, no importa lo irrelevante, irracional, vergonzoso, penoso que esto pueda resultar, que se asocien estas ideas a todo aquello que venga a la mente de la persona cuando se está hablando de un tema, es que se puede llegar a la verdad respecto del síntoma.
La segunda característica podríamos decir que es esta, que el síntoma en el psicoanálisis puede ser interpretado y que esa interpretación es propia, es subjetiva, depende de la historicidad de la persona, de lo que ha vivido, de las situaciones traumáticas, de sus propios deseos reprimidos, y que son los que han originado el síntoma. Aquello que ha sido inaceptable para la conciencia, que ha sido expulsado y reprimido, y que vuelve en forma de sintomatología. La tercera característica podríamos decir que es esta, que todo síntoma implica un olvido, el olvido propio de la represión. Y rellenar ese olvido, es decir, cubrir el origen, la razón, el comienzo de ese síntoma, es lo que podría hacer que este mismo cese. O como lo había dicho Freud, es la cura mediante la palabra. Poner en palabras, hacer consciente lo inconsciente, describir, recordar lo que ahí había sucedido e interpretar qué significado tiene para la persona, es lo que haría cesar el síntoma psíquico. Finalmente, relacionado también a todos los puntos anteriores, que el síntoma es inconsciente, que este síntoma puede ser interpretado, que implica el olvido y la represión, podríamos decir que la mayoría de los síntomas tienen origen en una pulsión sexual. Para Freud, la sexualidad no es únicamente la genitalidad adulta, es decir, no es únicamente el coito, sino que son todas las expresiones placenteras que tenemos a lo largo de la vida y que obviamente exceden la genitalidad y exceden la vida adulta. Recordarán que uno de los paradigmas fundamentales del psicoanálisis es que la sexualidad comienza en la infancia y de las experiencias sexuales infantiles respecto del desarrollo de la libido, con el complejo de Edipo, el enamoramiento hacia la madre y el sentimiento de agresión hacia el padre que ve como un rival, y esta dinámica que se repite en todas las generaciones y en todas las familias, es que se originará la neurosis, que luego será reeditada en cada uno de los padeceres adultos o los síntomas que tenga la persona de adulta. Bueno, hasta aquí hemos repasado las características más importantes del psicoanálisis. Obviamente me habré salteado alguna. Si así ha sido, por favor, coméntamelo para que lo tenga en consideración para próximos videos. Y si te ayudan estos videos para tus trabajos prácticos, para tus parciales, para tus finales, si te ayudan a mejor comprender estos temas, por favor te pido que me des un like, que comentes el video y que lo compartas con compañeros. De esa forma me ayudas mucho a que este sea un gran canal de divulgación de la psicología y de las ciencias sociales en general. Muchísimas gracias y adiós.